Gloria a Dios. Dios les bendiga, amados hermanos, y bienvenidos a su programa Diálogo Pastoral. Como todos los miércoles y de costumbre, aquí en la cadena del mediodía, por la cadena del milagro y originando desde el ministerio Cristo Viene en Camuy, Puerto Rico y para el mundo entero, es su programa Diálogo Pastoral. Quien les habla es el pastor Orlando Nieves Soler, pastor de la Iglesia de Dios Mission Board, Taller del Maestro, en el barrio Zanjas de Camuy. Saludos a todos y cada uno de nuestros hermanos televidentes, ya sea en Puerto Rico, el Caribe, Estados Unidos y a través del mundo entero, que también nos siga a través de nuestra página en internet www.cdminternacional.com y aquellos hermanos que nos siguen en nuestra página de Facebook en Diálogo Pastoral en CDM Internacional. Recibo un cordial saludo de parte de este servidor y de la pastora Selmi Monroso. Gloria sea al Señor, de la Iglesia y Colegio Camino de Restauración. Así que estamos más que agradecidos y en este precioso mes le damos las gracias a todos los pastores, felicitándolos en el mes de apreciación pastoral y también el mes que celebramos la Reforma Protestante. Amados hermanos, nos pueden seguir, gloria sea al Señor, en su horario de 12 a 1 de la tarde, pero también en la retransmisión de 10 a 11 de la noche, hoy miércoles, y también gracias a los hermanos del ministerio sermoncristiano.tv que en sus plataformas, en las diferentes plataformas digitales, nos pueden seguir en Roku, YouTube, gloria sea al Señor, y gracias a sermoncristiano.tv. Los teléfonos que pueden llamar en pantalla son el 787-898-5410 y el 787-898-5120, porque al final del programa vamos a estar orando por las peticiones. Hoy está conmigo uno de los amigos, gracias al Señor, ministro del Señor, compañero de aquí, de la familia del Ministerio Cristo Viene, de la cadena del milagro, mi hermano Tingo. Dios te bendiga, Tingo, Dios te guarde. Amén, Dios te bendiga, pastor. Y Dios bendiga a cada hermano que nos ve en su programa Diálogo Pastoral. Es una bendición poder compartir siempre con este siervo del Señor, experiencias que tiene y el ánimo que siempre brinda para nosotros poder entender lo que Dios a través de su palabra nos aconseja y el Espíritu Santo nos da para que días como estos nosotros podamos levantarnos en el poder del Espíritu Santo. Me uno a las palabras del pastor felicitando también a cada uno de los pastores y pastoras que Dios ha llamado. Recuerde, la Biblia nos habla que Dios es el que ha puesto a unos pastores, aleluya, a otros evangelistas dentro de los ministerios que en la Biblia nos indica que el Señor pone. Y el pastor y pastora también es uno de ellos, llamado por Dios con tantas situaciones, pero ¿sabe qué? Hay pastores y pastoras que todavía hoy siguen siendo fieles al llamado del Señor. Así que quédate con nosotros y comparte esta gran bendición de hoy, porque es para ti, pastor, este programa. Así mismo es, amados hermanos, y siguiendo esa misma línea, hay pastores, gloria sea al Señor, y hay pastoras que son llamados por Dios. Y queremos enfatizarnos en el día de hoy en ese tema, el tema imitando la fe del pastor. Y vamos entonces a entrar en el pasaje bíblico que se encuentra en Hebreos capítulo 13, versículo 7, gloria sea al Señor. Y vamos a estar leyendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Gloria sea al Señor. Y el tema de hoy es imitando la fe del pastor. Tingo, hoy vemos diferentes personas que dicen que tienen un llamado pastoral, otros son llamados por Dios, y eso es un fundamento bien importante. El fundamento de nuestro ministerio debe ser siempre Jesucristo. Me llama la atención que a veces hay personas que dicen, este es un ejemplo, Orlando Nieves Ministry, o este es el ministerio de Orlando Nieves. No, todo está fundamentado sobre la roca. El fundamento de nuestra fe tiene que ser Jesucristo. Y aquí el escritor de Hebreos le dice, mira, hay unos deberes cristianos.
Pero en ese versículo 7 dice, acuérdense de los pastores. Pero acuérdense de aquellos pastores, y hace la salvedad, que hablaron la palabra de Dios. Porque hoy, lamentablemente, estamos viendo pastores que a lo malo le están llamando bueno. Hay pastores, pues, iglesias que entonces están pareciéndose más y más al mundo, en vez de nosotros ser la respuesta y hacer la diferencia. Vemos entonces que hay dos clases de pastores. El pastor, como dice en Jeremías capítulo 3, versículo 17, gloria sea al Señor, versículo 15, que dice la palabra, y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Este es Dios hablándole por medio de Jeremías al pueblo. Pero hay otra clase de pastores que habla Ezequiel capítulo 34, que son pastores que asalariados, son pastores que se lucran de las ovejas. Y aquí quiero hacer la aclaración para dejarte a ti, Tingo. No, tranquilo. Gloria sea al Señor, porque hay pastores que tienen que entender que la iglesia no es del pastor. Las ovejas no son del pastor, las ovejas son del Señor. Si no, no nos hubiéramos llamado pastores, porque el pastor es un empleado, es un obrero de aquel que lo llamó para trabajar en la viña del Señor. Tenemos que entender que es, como bien estás diciendo, es un llamado. Por eso es que dije que la Biblia está explícito el llamado. Has hablado del Antiguo Testamento. Amén. Y cómo dice la palabra que les voy a dar pastores conforme a mi corazón. Amén. Primero es conforme al corazón de Dios. Porque si no estamos fundamentados en Dios y no estamos sobre la roca que es Cristo, entonces ese llamado que Dios le hace y que le dice al pueblo que le va a dar, porque Él sabe que vendrían aquellos que serían pastores, que brincarían la verja, no entrarían por la puerta, brincarían la verja y entonces engañarían al pueblo y los tratarían como pastores asalariados, que es lo que vemos en muchas ocasiones hoy en día. El pastor es digno, el obrero es digno de su salario y el pastor es digno de que se le brinde el reconocimiento y también esa parte de honrarlo para que esté bien. Pero cuando cambia su visión el pastor y entiende que él es superior a las ovejas, Santo, que es lo que pasa. Cuando el pastor se cree superior a las ovejas, se olvida del llamado de Dios para su vida, que no fue ser mayor, sino el cuidador de las ovejas. amén. Y Efesios es claro cuando en el capítulo 4, en el verso 11 dice, Él mismo constituyó a unos apóstoles, fíjese. Amén. Y yo entiendo que muchas veces se malinterpreta lo que es el apóstol y se utiliza de una manera diferente. A otros profetas, a otros evangelistas. Pero mire esto, no dejó fuera a quienes. A los pastores. No, Él mismo los constituye, Él mismo los llama, Él mismo le da el título a otros pastores y maestros, para enseñar, amados. Pero esto se ha ido cambiando y por eso es que queremos reconocer la labor del pastor. Amén. Y como bien dice en el libro de Hebreos, ¿sabe qué? Les comunicaron que la palabra, les comunicaron el mensaje del Señor. Les hablaron, les enseñaron, les ayudaron, fueron parte de la enseñanza del crecimiento. Y qué bien se siente cuando usted tiene esas ovejas que usted ve que luego le dicen, gracias pastor por ese mensaje, gracias pastor por esa palabra, gracias pastor porque estuvo conmigo, gracias porque cuando me descarrié fuiste y me buscaste, me sanaste, vendaste mis heridas. Gracias porque sé que eres pastor que Dios puso. ¿Para qué? Para cuidar la grey. Porque fuiste constituido
parte de ese equipo que Dios había dictaminado y preparado desde el principio, porque si bien leíste que había pastores conforme al corazón de Dios, también Él dice que habrían pastores que no serían dignos de ese llamado pastoral, pues cambiarían su visión. Pero hoy reconocemos a los que trabajan para la obra del Señor y a los que le dicen a esas ovejitas, tranquilo, Dios está con nosotros. Y eso es lo lindo de esto, y también aprovechamos para dar una advertencia, porque hay personas que reparten el llamado pastoral, tú vas a ser pastor, tú vas a ser pastor. No, tengan cuidado, porque el hecho está de que hay a veces personas que dicen, ay, yo siento ser pastor. Si tú le preguntas a un padre o a una madre si se sintieron preparados para ser padre, te van a decir que no, pero recibieron la bendición de Dios y asumieron la responsabilidad. No es que tú lo sientas, porque va a haber días que no lo vas a sentir. ¿Cuántos padres se levantan cargados, cansados, enfermos, pero se levantan con el deber, con la vocación de que tienen que ir a trabajar, tienen que llevar los nenes a la escuela, y se levantan pudiendo ellos decir, mira, me voy a quedar en casa, me voy a enganchar los guantes y no hago nada más? Pero hay algo que sobrepasa más allá de la posición, y es el amor que pone Dios en ese padre por sus hijos, de la misma manera que pone Dios el amor en ese pastor, en esa pastora, por sus ovejas. ¿Por qué? Porque el pastor va a tener que cuidar las ovejas. Lleguen los días buenos, porque solamente nos acordamos del día del llamado pastoral bueno, alegre, cuando estamos reconociendo al pastor, pero cuando son esas noches perdidas, esas llamadas de madrugada que pasó una situación y ese pastor o pastora tiene que dejar la comodidad de su hogar para ir a dar una palabra de consuelo, para dar una palabra de parte de Dios, y más en estos tiempos que se hace difícil pastorear, porque ya no es lo que diga el pastor. Hay personas, ovejas y miembros que dicen, pues no me gusta cómo este pastor me está predicando la palabra de Dios, me voy para otra iglesia. No le pidieron discernimiento al Espíritu Santo, no le pidieron ayuda, gloria sea al Señor. Pero hoy queremos hablar de cómo entonces imitar la fe del pastor. Le voy a hablar, gloria sea al Señor, de estos puntos. Primero, la vida espiritual. Tenemos que ver el nacimiento de ese pastor, el crecimiento y la madurez espiritual. Y cuando hablo de nacimiento, no es el nacimiento de hace 49 años atrás, no. Estoy hablando del nuevo nacimiento, de aquel que habló Jesucristo a Nicodemo de noche cuando le dijo, es necesario nacer de nuevo, gloria sea al Señor. Las cosas viejas pasaron, yo no puedo ser un pastor con malas mañas ni malicia del mundo. Yo tengo que ser un pastor, gloria sea al Señor, conforme al corazón de Dios. David era conforme al corazón de Dios, cometió pecado, pero ¿qué pasaba? Que cada vez que cometía un error, él iba y buscaba la presencia del Señor. Señor, devuélveme el gozo de mi salvación. Señor, escudriñame si hay algo que me es oculto, Señor amado, porque quiero agradarte a ti. Fíjate que los tiempos que estamos viviendo son difíciles. Y debemos entender que el pastor y la pastora tienen su formación. Hay algunos que han estudiado y tienen su título por sus estudios académicos de pastor. Hay algunos que solamente son pastores sin títulos, pero con la experiencia. Amén. Y que el Espíritu Santo les ha respaldado en todo su ministerio, en todo su llamar. Usted le pregunta, ¿usted tiene títulos? No. ¿Tiene bachilleratos? No. ¿Y cómo su iglesia es fructífera? Amén. Dijiste bien cómo han nacido, cómo es ese crecimiento. Ha sido un crecimiento de sacrificio. Exactamente. Ha sido un crecimiento de entrega. Por eso aquí el apóstol dice, imiten su fe. Hay pastores que usted los ve dando el 100% y un poquito más. Y se esfuerzan en enseñar la palabra. Ok, el tiempo me dice que esto es así, las leyes están cambiando, pero la palabra de Dios es la misma. No podemos cambiar la palabra para acomodarla
a lo que la ley actual está haciendo. ¿Por qué? La Biblia es clara y el pastor lo dijo al principio. Hay algunos que a lo bueno le llamarán malo y a lo malo le llamarán bueno. Hay otros que pensarán, pero es que la Biblia me enseña a amar al prójimo. Te dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, pero no te dice que ames la conducta incorrecta, el pecado que pueda estar ocurriendo. Por eso es que los pastores tienen que estar bien seguros y en esa búsqueda diaria. Está bien, estudiemos, porque hay que estudiar, pastor, hay que estudiar, hay que estar a la vanguardia con las cosas que están aconteciendo, pero hay que también, miren, escudriñar las Escrituras. Exacto. Jesús lo dijo, escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece, mire, en ellas a ustedes les parece, pero ellas son las que dan testimonio de Él y de andar como Él anduvo. Nosotros tenemos que ser ese ejemplo. Los pastores y pastoras, mire, sienten como usted y como yo. Pasan hambre, muchos de ellos pasan hambre. Hay algunos que están viviendo peor que el menos que tengan la iglesia. Carecen. Y usted dirá, ¿cómo es posible? Sí, amado, sí. Por eso es que hay que honrar a nuestros pastores, hay que acordarnos de ellos e imitar. No dice imiten las pocas vergüenzas. Exacto. Imiten su fe. Una vez que hayan visto ese resultado de su conducta, le está diciendo, mira, imiten la fe, porque ahora mismo cuántas veces nos hemos enterado de que pastores se suicidan. Porque yo tenía una percepción errónea del pastor. De lo que es. De la posición pastoral. Porque no está malo educarse, no está malo, como decía nuestro hermano Tingo, escudriñar y tener cierta preparación académica. Lo que no podemos hacer es secularizar el ministerio. El ministerio es un llamado de Dios. Yo sí creo en la educación, como la educación continua de los enfermeros, de los médicos, de los maestros, aprendiendo cosas nuevas. Gloria sea al Señor. Pablo decía, mira, yo fui discípulo, alumno de Gamaliel, aprendí a los pies de él. Pero entonces Pablo es el vivo ejemplo cuando vemos que cuando tú solamente tomas la ley, la palabra, para perseguir a otro, es un mal que le está haciendo. Pero cuando llega un encuentro genuino, ese conocedor del Antiguo Testamento, ¿cómo pudo escribir 2/3 partes del Nuevo Testamento inspirado por el Espíritu Santo? Pues entonces tenemos que ver el nacimiento, el crecimiento, eso es básico, las raíces. Un pastor que no se congrega, un pastor que no diezma ofrenda, un pastor que estuvo en ¿cuántas iglesias? Bueno, yo me convertí en el 2000, me aparté en el 2004, me reconcilié con el Señor en el 2007, pues tuve unos problemas, me alejé de la iglesia en el 2011. No hay estabilidad, pero entonces cuando tú echas raíces, tú creces, gloria sea al Señor, alcanzas una madurez espiritual. Pedro fue el que negó al maestro, pero cuando tú comparas la vida de Pedro con las cartas de Pedro, apacentar la grey de Dios, wow, porque él habla, tenemos un real sacerdocio, somos nación santa, pueblo adquirido por Dios. Tú ves la madurez de aquel que fue discípulo de Jesús, que lo negó 3 veces, pero entonces ve una madurez espiritual. Las cosas viejas pasaron, ya lo que yo era cuando niño, dejé las cosas de niño, ahora pienso y hablo diferente. Mira, la Biblia dice escudriñarlo todo y retenerlo bueno. Amén. Y muchos de nuestros pastores hoy en día están trabajando en adquirir el conocimiento. Y yo tengo conocimiento de pastores que están yendo a educarse, pero cuando vienen, usted los ve que vienen con ese deseo de que la grey crezca, aleluya, de que la iglesia reciba bendición, de que el poder de Dios se manifieste. El mes pasado fue el mes de la Biblia, en septiembre. Y hay pastores que hasta ahora, mi pastor, el pastor Rafael Gerena, nos llevó a estudiar la palabra. Aleluya. Y adicional a eso nos brindó el material. O sea, la iglesia supliendo y el pastor diciendo, aquí tienen el material, vamos a estudiarlo, vamos para
que tengamos todos un crecimiento en la palabra del Señor, y al tú tener conocimiento en la palabra, creces espiritualmente. ¿Viste lo que tú acabas de decir? El pastor dice, vamos. No lo está enviando, no, porque todos tenemos. Y ese es el ejemplo que nos dio nuestro Señor Jesucristo. Y saludamos al pastor Rafi de la Iglesia del Maestro aquí en Camuy. Pero ese es el deber de todo pastor y de toda pastora. Ser el primero de entre muchos, ser el líder, porque las ovejas, los miembros de la iglesia, van a imitar su pastor. Pero si el pastor no escudriña la palabra, exacto, si el pastor no tiene fe, ¿cuántos pastores el lenguaje corporal, lo que le llaman en inglés body language, una cosa es lo que dice la palabra, pero perciben las ovejas como los hijos perciben de sus padres cuando no le están hablando con sinceridad? No, hermano, estemos confiados, pero tiembla la tierra y tú los ves asustados. Viene lo de la pandemia, no quieren saludar porque, ay, Señor, me puedo morir. No, pero ven acá. ¿Qué palabras de consuelo tú le estás dando? Tú no crees en la palabra y el llamado de Dios, cuando dice su palabra, ok, clama a mí que yo te responderé. Pero ahí es que Jesús le decía, ¿sabes qué? Los pastores tenemos que ser el ejemplo, gloria sea al Señor, para cada una de estas ovejas. Y Jesús se presentó como modelo, porque Él les dijo, no os maravilléis de lo que yo he hecho, porque cosas mayores ustedes van a hacer en mi nombre. El pastor como maestro no se puede sentir mal cuando las ovejas vayan creciendo o le pasen en conocimiento. Al contrario, se deberían sentir orgullosos porque ese ejemplo lo que permitió fue que ese pastor catapulteara esa oveja a convertirse en un mejor pastor o una mejor pastora que él. Sí, y como bien dice la Escritura, es más, en la versión que yo tengo, mira cómo dice, consideren cuál fue el resultado de su estilo de vida. Exacto. Cómo vive, cómo se comporta, cómo actúa, cómo habla, qué tú puedes percibir en él. Y nosotros vemos que hay pastores que sí, tú dices, oye, viven bien esto, pero cuando dan esa, voy a cambiar el término de pastor, el dirigente de la Grey, porque tenemos pastores que son ahí de esos buenos que le dan, y pastoras que le dan ese pan al hambriento, que pueden utilizar el aceite para sanar heridas, aleluya, y pueden darle al creyente estabilidad. Amén. Así que cuando yo veo aquí que dice, consideren ese estilo de vida, hay algunos que son demasiado, y vuelvo y les digo, a veces para llegar al pastor se necesita uno brincar más que de 7 pies. Hay que brincar mucho para llegar allá, pero hay pastores que son tan y tan accesibles que con solamente el mirar en la Grey, porque así pasa, los pastores, yo conozco muchos de ellos que cuando miran falta alguien y rápido pueden comunicarse con el líder y decir, no vi hoy a... Exacto. Oiga, tienen una congregación de 200, 300 y decir, no vi a... son pastores que están pendientes. Tenemos pastores de iglesias pequeñas que se unen tanto y tanto con la Grey, que son una familia. Amén. Pero mucho más que eso, porque cada vez que hay alguna situación, aquí está su pastor, aquí está su pastora. Amén. Así que usted imite su fe, vea su estilo de vida, que viva conforme al hombre y a la mujer de Dios. Y nosotros como hijos de ellos, porque somos hijos espirituales, nos están cuidando y alimentando, igual como dijo el pastor. Hay pastores que no se congregan, pero es cuando ese pastorado, ellos no son los que ejercen, sino que tienen su título de pastor, pero no van a ninguna iglesia. Y luego dicen, yo soy pastor. Santo. Y qué triste es cuando alguien te dice, yo soy pastor, y usted le pregunta, ¿y qué iglesia usted pastorea? No, yo tengo el título de pastor. ¿Y dónde usted se congrega? No, yo todavía estoy buscando una iglesia donde congregarme. Oiga, tenga cuidado. Santo. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos con este su programa Diálogo
pastoral, hablando del tema, imitando la fe del pastor. No se separe, regresamos en breve. Sermón Cristiano. También nos puedes escuchar en las siguientes redes sociales: Facebook, YouTube, Instagram, Twitter. Además de las aplicaciones para celulares, Android y iPhone en nuestra página sermoncristiano.tv. Dios les continúe bendiciendo, amados hermanos. No ajuste su canal, gloria sea el Señor. Aquí está con nosotros nuestro hermano Tingo, acompañándonos en este programa especial de apreciación en el mes de el pastor, apreciación pastoral. Saludos a todos y cada uno de nuestros pastores y pastoras, y a todos y cada uno de nuestros hermanos televidentes, tanto en diferentes partes del mundo, pero gracias por su fiel sintonía miércoles tras miércoles. Hoy estoy compartiendo con mi hermano Tingo acerca del tema imitando la fe del pastor, gloria sea el Señor, basado en Hebreos capítulo 13, versículo 7, y estamos hablando de que tenemos que evaluar los pastores. Hay pastores y hay pastores. Gloria sea el Señor. Hay pastores conforme al corazón de Dios, hay pastores que son asalariados, que lo ven como si fuera un oficio. Y aquí vamos entonces a entrar en el segundo tema. El primero, la primera característica que nosotros debemos evaluar para imitar la fe del pastor es su vida personal, su nacimiento, su crecimiento, gloria sea el Señor. Porque hay un refrán que dice: hijo fuiste, padre será, así como hiciste, así te harán. Pues entonces, si una oveja no es fiel, ¿ve?, como oveja, y no escucha a los que le presiden en el Señor, ¿cómo va a ser esa persona cuando ocupe la posición pastoral? Pues tiene que dar testimonio, tiene que dar ejemplo. Josué fue llamado a tomar la rienda del pueblo luego que Dios haya llamado a Moisés y le dijo: ok, lo que aprendiste de Moisés, bueno y malo, porque hay cosas que hacen malas, pues miren, tenemos que aprender lo malo para no hacerlo nosotros, pero aprendemos lo bueno para imitarlo. Entonces, como decía nuestro hermano Tingo, escudriñarlo, miren, aprender lo bueno, desechar lo malo. Ok, el segundo es el llamado. El llamado tiene que ser de Dios. El llamado es la comisión, Te estoy llamando al pastorado. Pues tenemos que ver el llamado de esa persona al pastorado. Hay personas que quieren pastorear iglesias, mega iglesias, pero si en lo poco no me eres fiel, ¿cómo vas a poder ser fiel en lo mucho? Pues entonces el llamado, la comisión, el encargo, el ministerio es de servir, y el ejemplo lo dio nuestro Señor Jesucristo, el buen pastor, el príncipe de los pastores. Él dijo: yo no he venido a ser servido, yo he venido a servir. Muchos países tienen esa posición de líder y le llaman el primer ministro. Pues entonces la posición pastoral es un ministro, es uno que sirve. Y aquí hago una aclaración. Cuando Dios llama a Josué, hay un varón con la espada desenvainada que se le presenta antes que Josué entre a Jericó, y le dice viene Josué y le dice a este personaje: ¿estás con nosotros o contra nosotros? Él le contesta: no estoy ni contigo ni contra ti, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Esa es la segunda persona de la Trinidad. Ese es, gloria sea el Señor, el que vino en ese momento, vino como príncipe del ejército de Jehová. Más adelante vendría como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora bien, ¿por qué le está diciendo que no está ni a favor ni en contra? ¿Por qué? Porque yo lo veo de esta manera, Tingo, es como un juego de baloncesto. Están el equipo de la casa y los visitantes, pero hay un tercer equipo en ese tabloncillo de baloncesto. El tercer equipo es el equipo de árbitro. ¿Qué hace el arbitraje? El árbitro quiere decir que va a velar que ambos jugadores jueguen por las reglas. El fin no justifica el medio. Para que la gente crea en el evangelio le voy a meter miedo. Que te vas a ir para el infierno, que va para... No,
predica la palabra, predica las buenas nuevas de salvación. Pero ¿qué pasa? Estamos dejando que viene un día de juicio. Pues entonces, cuando Dios nos llama al llamado, Dios va a llamarnos también a nosotros en cuenta. Y es algo, Tingo, que muchas personas no tienen en mente. Porque Dios nos va a ser responsable de cada persona, cada niño, cada joven, cada dama, cada caballero. Yo decía esto, si yo me pierdo, me perdía yo. Pero si yo no hago un buen trabajo como pastor, si yo me pierdo en el infierno, es mi culpa. Pero qué triste sería que otros, por la eternidad, por tu culpa estamos aquí, porque no nos predicaste el evangelio como era, por tu culpa. Y ahí es mayor el agravante para una persona. Fíjate que las personas que tienen el llamado muchas veces, y esto debemos entenderlo, Dios puede hacerte el llamado directamente a tu corazón. Dios puede haber puesto en ti ese deseo de pastorear, de liderar un grupo y levantar una congregación. Y quizás utilice a tu pastor para confirmarte lo que ya Dios te puso en el corazón. Fíjate, no es que porque estés como parte de las ovejas no pueda ser pastor. No, al contrario, por eso es que es importante que el pastor tenga ese discernimiento. Amén. Que ese llamado de Dios para ese líder sea genuino, porque él debe percibir aquellos que están en la grey, que tienen la capacidad. Hay algunos que tienen capacidad para, y quizás como tú dijiste, el pastor puede decirle, mira, llamado pastoral, Dios te llamó al pastorado. A lo mejor lo que está haciendo es buscándole para que él pueda enfilarse en lo que el pastor está viendo de su capacidad que pueda ejercer. Y el pastor sabio lo toma y comienza a instruirlo. No directamente tú eres el pastor ya, pero te está instruyendo, y como que ya ese llamado que Dios puso en ti, oye, es verdad, porque yo siento pasión por ser pastor, yo siento pasión por las vidas, pasión por las almas, y lo que el pastor me dijo en una ocasión, o lo que el profeta o aquel que predicó me habló, sí, es una realidad, porque está creciendo en mi corazón. Hay una llama con relación a ese llamado, hay un deseo. Estudiamos, sí, estudiamos. Y quizás decimos, pues salimos de ahí y ya tenemos una grey. Tranquilo, tranquilo. ¿A qué edad fue Josué el líder? Tranquilo. ¿A qué edad Moisés fue líder? Tranquilo, hermano, no se apresure. Hay gente que se apresura en el llamado y entonces no pasó por el desierto. Exactamente. Cuando le llega al desierto en el pastorado, a correrse a Dios. Y así ha pasado. Y hablaste algo muy importante, porque luego del llamado viene la preparación, y la preparación no es tan solamente la educación, es la instrucción. Antes el Departamento de Educación se llamaba el Departamento de Instrucción Pública. ¿Por qué? Porque instruía a los niños. No todo tiene que ser educación. Una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Entonces, tenemos la instrucción, el aprendizaje, el ejemplo. Tenemos que ser mentores los pastores, ir mentoreando, claro, como decía nuestro hermano Tingo, a las nuevas generaciones, porque a veces se creen que el pastorado no es hereditario. El mero hecho de que el padre sea el pastor no va a recaer sobre sus hijos el llamado ministerial. No estamos en los tiempos de Aarón. Pero Dios hace el llamado. Sí hay ocasiones que Dios hace un llamado al padre y la hija o el hijo tienen ese llamado pastoral, pero al tiempo se va a ver, gloria sea al Señor. Pero tenemos que entonces entrar en un discipulado. Cuando la persona tiene una vida de testimonio, tiene el llamado de Dios, no quiere decir rápido voy a pastorear, tiene que entrar en un discipulado. Gloria sea al Señor. Y qué bueno por aquellas iglesias que tienen esos programas de discipulado. Y yo sé que la iglesia del maestro la tiene. Y nuestros líderes copiaron ese modelo del pastor Rafi y lo han implementado.
en los 5 niveles de crecimiento, porque espiritual. todo el mundo que está en la iglesia va a hacer una obra en el lugar donde esté, en la comunidad, y es necesario entonces la instrucción, el aprendizaje y la educación. Y fíjate, tocaste algo que es la cuestión del discipular. No es otra cosa que enseñar. Amén. ¿Enseñar qué? Lo que yo hago, no, lo que dice la Biblia. Y conforme a nuestras experiencias en nuestro diario vivir, vamos compartiendo la palabra y, como bien decimos, el testimonio. Amén. Porque ese testimonio del pastor es el que me ayuda a mí a yo decir, oye, me gustaría ser pastor. ¿Por qué? Porque yo veo que mi pastor se entrega, ayuda, es el primero que dice, aquí estoy. Y muchos pastores y pastoras hoy en día están sirviendo primero que el gobierno. Y están sirviendo de ayuda a una comunidad que necesita. Fíjese, hay gente que hoy pasan por crisis. ¿A quién tienen? Hay pastores y pastoras que están allí con sus líderes, bien discipulados, bien enseñados, para que cuando se lancen al campo puedan hacer el trabajo que nos corresponde hacer. ¿Por qué? Vamos a imitar ¿qué? La fe del pastor. Amén. Que tenemos que imitar a aquellos pastores que se dedicaron en comunicar la palabra de Dios, el conocimiento de la Biblia, lo que el Espíritu Santo pone. Y cuando hablamos de ese estudio, es también esa relación del pastor con Dios. Exacto. Si usted ve que su pastor ni ayuna, ni ora, y es el último en decir aquí estoy, hay que tener en consideración, porque los pastores, nosotros esperamos que sean los que estén ahí diciendo, aquí estamos, vamos a trabajar. Pero si el pastor no puede, Orlando puede ir. Y cuando hablo de Orlando, es Orlando el siervo del Señor, no el pastor, Orlando el siervo del Señor, que puede decir, bueno, si el pastor me dice que vaya, yo voy, porque tiene la confianza, tiene el deseo de que yo también crezca en la posición que fuera. Porque vuelvo, los llamados los da Dios. Hay que estudiar. Hay ministerios que requieren del conocimiento de lo que está aconteciendo, conocimiento de las leyes. El ministerio pastoral necesita saber de leyes. Exacto. El ministerio pastoral necesita conocer de administración. El ministerio pastoral necesita de saber psicología. O sea, tenemos que instruirnos para cuando se nos presente ese momento tengamos. Hoy en día recuerda que demandan a cualquiera por un mal practice. Sí, y es así. Y es como el padre. El padre no es plomero, pero sabe algo de plomería. Si se rompe algo en la casa, no es electricista, pero sabe algo. Bien y dicho. Lo que queremos entonces es reconocer estos pastores, porque estos son los que están moldeando el futuro de la iglesia, Amén. el futuro de la comunidad, el futuro del país. Yo le digo a los miembros de la iglesia, miren, yo deseo, gloria sea al Señor, que de aquí salga el próximo gobernador o la próxima gobernadora. De aquí debe salir el próximo, el que descubra la cura del cáncer, porque no es tan solamente el llamado ministerial, necesitamos gente, hombres y mujeres temerosos de Dios en el gobierno, en la policía, en el comercio, en la empresa privada, para que entonces toda la nación prospere, gloria sea al Señor. Entonces tenemos que instruirlo, y el discipulado comienza, gloria sea al Señor, desde que la persona se arrepiente y se convierte por primera vez. Lo tomamos de la mano y siempre vamos aprendiendo. Cuando vino lo de la pandemia, ¿cuántas personas tuvieron que aprender cómo utilizar el Facebook? Porque como no podían salir, pues mira, las redes sociales lo que nos permitía a nosotros es alcanzar esas ovejas. Gloria sea al Señor. El cuarto punto, hablamos de la vida personal, el llamado, la preparación. El cuarto punto que debemos observar para imitar la fe del pastor son sus destrezas. Una cosa es el discipulado, otra cosa es la disciplina. La disciplina, la conducta, el comportamiento. Hay momentos en que no sabemos qué vamos a hacer, pero es como dice, es la fe.
nosotros no caminamos por vista, pero por fe. Si yo tengo el conocimiento, ahora la disciplina es, ok, aunque yo no quiera, aunque me sienta débil, tengo que seguir marchando. Esto es lo que yo sé hacer. Hay momentos en que la persona no siente el apetito de comer, perdió el gusto, perdió el sabor, pero se disciplina, tengo que comer porque el cuerpo me va a demandar. En la parte espiritual, la disciplina, Biblia, oración y ayuno. ¿Cuándo fue la última vez que ayunaste? ¿Cuándo fue la última vez que separaste un tiempo de lectura de la palabra de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que estuviste orando? Y no es cuando te vean en la iglesia, es a solo, porque lo que tú hagas en lo secreto se va a ver en lo público. Cuando la gente me decía, pastor, ¿qué usted va a hacer en medio de la pandemia? Vamos a abrir la iglesia, Dios va a proveer, Dios va a dirigirnos, y así fue. Pues entonces vemos que por medio de las destrezas de ese pastor, su disciplina, porque fácil es ser pastor cuando las cosas van bien, pero cuando las cosas se ponen difíciles. Bien, y hablaste de destrezas. La destreza es la capacidad que tiene el ser humano para hacer algo. Para hacer algo, fíjense. Y mi pastor Rafi, fue maestro de escuela pública. Su esposa es maestra de escuela pública. Tenemos pastoras que han sido, una fue enfermera, profesión, como bien dijiste. Dios los llama en diferentes lugares. Dejan de hacer su profesión en cierto tiempo para dedicarse completo al ministerio que Dios les ha llamado. Pero esas destrezas que adquirieron mientras estuvieron en su vida, aparte, ya fuera como profesionales en educación, en salud, en la parte que fuera, mire, son personas que nos ayudan, sus destrezas nos ayudan a nosotros, aleluya, porque las ponen en práctica. Exactamente. Cuando ocurre algo, ¿a quién llamamos? Algo de salud en la iglesia, ¿a quién llamamos? A la pastora Irma. La pastora Irma tiene su certificado y su diploma de enfermera y trabajó en consultorios médicos, y mire, y la pastora Irma está al día también con eso y se prepara y todo. O sea, Dios nos pone con diferentes destrezas. Lo único que Dios no cambia es la pasión dentro de ese llamado. Y qué lindo como tú lo dices, Tingo, porque de verdad Pablo decía eso. Mira, no me vengan a cuestionar las credenciales, porque en cuanto a la ley, yo soy fariseo, circuncidado al 8º día, de la tribu de Benjamín. Mira, en cuanto a la iglesia, perseguidor de ella. Decía, las credenciales las tengo yo. Yo vengo de un trasfondo militar. ¿Ve? Entonces la gente, pero ¿por qué tú eres tan estricto en esta? A mí me gustan las cosas organizadas, pero me afeito, me recorto, porque es el background militar. Sí, claro. No es porque pentecostal, gloria a Dios, aleluya. No. La santidad se tiene que ver no tan solamente en la apariencia, pero en el hablar, en el vivir. Y yo soy de las clases de personas que lo puedo poner de esta manera, amados hermanos, gloria sea al Señor. Cuando vimos lo de las Torres Gemelas, cuando cayeron las torres, había muchas personas saliendo, corriendo, gloria sea al Señor, huyendo de las Torres Gemelas. Pero ¿quiénes eran los que iban a entrar a rescatar los otros? Policías, enfermeros. Hay personas, gloria sea al Señor, que le huyen. Cuando vino los terremotos, cuando vino el huracán María, hubieron pastores que cerraron las iglesias. Dios te llamó a ti a que cerrara la iglesia, y se fueron para Estados Unidos, y allá le cayó el huracán Sandy, allá pasaron problemas. ¿Por qué? Porque esto no se trata de tú ver el ministerio como un trabajo. Ay, yo voy a pedir un traslado. ¿Cómo es eso? Porque le salió mal. Exacto. Paga el precio, busca la dirección de Dios. Dios es el que te va a dar la destreza, la disciplina, llenos del Espíritu Santo. Gloria sea al Señor. Pues entonces, cuando tenemos la vida espiritual, el llamado, la preparación y las destrezas, la disciplina, ¿ves? La disciplina para hacer las cosas cuando no tengamos fuerza. Ahí que la disciplina, tú obligas al cuerpo, hay que hacerlo. Todas las mañanas nos levantamos y nos lavamos los dientes, queramos o no queramos. Pues entonces, así mismo la disciplina es hacer las cosas
guste o no les guste, hay que hacerlo porque el Señor nos ha llamado a esto. Número 5, el testimonio. Entonces, cuando imitamos la fe del pastor, vemos la vida pastoral, el llamado, la preparación, la destreza, el testimonio. ¿Qué significa el testimonio? El resultado de todas estas cosas, los frutos, los logros, las hazañas. Por los frutos los conoceréis. Pues entonces, cuando vemos todo esto, si es digno de imitar, imita a ese pastor. Amén. Eso es una realidad. Luego de ver todo lo que a su alrededor acontece, luego de ver cómo él se desenvuelve, luego de ver cómo el Espíritu Santo ministra a través de... Porque le voy a decir algo, no es solo que como la experiencia que tuvo el profeta, hubo un terremoto, pero Dios no estaba ahí. Se rompían las piedras, pero Dios no estaba ahí. Mas sin embargo, cuando sintió el siervo apacible, se tuvo que tirar al piso y dijo, no, es que Dios trabaja de muchas maneras. Pudo haber llegado en el terremoto fuerte, pudo haber llegado cuando las cosas estaban bien difíciles, pero llegó en un momento suave y apacible. Y esas son las maneras como nosotros podemos ver en la vida del pastor ese testimonio. Por eso es que bien dijiste que Hebreo lo dice, y yo lo leí, consideren cuál fue el resultado de esa vida, de ese testimonio, e imitemos su fe. ¿Por qué? Porque si hay algo digno de eso, hay que ser también imitadores. Y Pablo dijo, sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Pastor, pastora, no importa por el proceso que estés atravesando, el Dios que te llamó es el mismo ayer, hoy y siempre. Lo único que te pide es que confía. Trae todo a Él. Él se encargará de darte a ti destrezas, te va a dar a ti testimonio, te va a dar a ti la unción, el poder, la inteligencia para hacer lo que tienes que hacer, y así el nombre del Señor sea glorificado y otros puedan decir, tremendo pastor, tremendo pastora, tremendo hombre, mujer de Dios, que en medio de las crisis solamente cree que Dios nunca nos abandonará. Y qué lindo cuando podemos ver que hay iglesias que honran a sus pastores, a sus pastoras, pero no es que lo honren en una ceremonia. Y voy a aprovechar este tiempo para testificar. Cuando yo llegué al llamado pastoral, yo decía, Señor, ¿estarás tú seguro que soy yo la persona indicada? No sabía, porque veía siempre las fallas, pero siempre me acuerdo de que yo no quería defraudar a Dios, no quería defraudar a mis padres, a mi familia, ni a mis pastores. Yo quería que ellos se sintieran orgullosos y yo nunca quería causarle problemas. Sí, hay personas que pues murmuran, hablan, es la otra cara de la moneda. Cuando vemos una moneda, tiene dos lados, cara o cruz, pero tiene el mismo valor. Hay personas que hablan mal del pastorado y se quejan. No, esto es una aventura, pero tenemos que verlo como todo. Hay momentos que sufrimos, hay momentos, pero para esto Dios nos ha llamado. Y lo que aprovecho a compartirles esto, desde que comencé a pastorear, yo decía, gracias Señor, porque me has considerado como un siervo tuyo para esto. Yo todos los días le digo al Señor, Señor, ven pronto por tu iglesia, porque mientras más el Señor posterga su venida, más cosas vemos malas, pero ya la palabra del Señor nos está advirtiendo, pero nos dice, no temas porque estaré contigo hasta el final. Pastor, pastora, no temas, el Señor estará contigo. Y le quiero dar las gracias a estos hombres y mujeres de Dios, estos siervos dentro de la iglesia, porque ayudan a sus pastores. El hermano Tingo está aquí, Tingo no es pastor, pero él es un líder dentro de su iglesia, y yo sé como Rafi habla de él y otros miembros de la iglesia que dan testimonio aquí en el ministerio, y asimismo tenemos personas que cuando a ese líder se le caen los brazos, como a Moisés, viene un Ur y un Aarón a levantar los brazos. Gracias por ese servicio. La mayor recompensa que yo pude recibir fue que cuando yo estaba en la iglesia,
una niña y 2 niños dijeron, pastor, cuando nosotros seamos grandes, queremos ser pastor como usted. A mí no dijeron policía, no dijeron enfermero, no dijeron artista, dijeron eso. Y yo dije, wow, Señor, pues cuídame para que yo pueda ser un testigo fiel y que estos niños mañana sean mejores pastores. Amén. Que lo que sea yo. Si Dios tuvo grandes milagros con Elías, que Eliseo, nuestra próxima generación, haga cosas mayores para la gloria del Señor. Por tanto, no te rindas, pastor, pastora. Trabaja en la obra, pon las manos en el arado, sigue pastoreando. Dios va a traerte hombres y mujeres para ayudarte, pero ovejas. Nosotros pastoreamos ovejas, no pastoreamos ningún tipo de animal, ni cabro, ni nada, son ovejas. Y las ovejas tienen que escuchar la voz de su pastor, gloria sea al Señor. Pero cuando el Señor venga, tú sabes qué galardón va a ser tan grande, que todos los pastores podamos postrarnos a los pies del príncipe de los pastores y darle gracias. Por tanto, estas son las peticiones. Nosotros oramos por todos y cada uno de los miembros de nuestras iglesias. Nosotros intercedemos, pero es porque hemos aprendido eso de parte de nuestro Señor Jesucristo. Así que sigue sirviendo la obra del Señor. Gracias por tu servicio, gracias por tu vocación, gracias por tu entrega. Gloria sea al Señor. Y queremos aprovechar este momento para orar por estas peticiones. Gracias a todos y cada uno de ellos. Y qué bueno que tú estás aquí conmigo hoy. Te doy las gracias, mi hermano. Te doy las gracias por ser la clase de persona que eres, pero también para los pastores es refrescante tener un compañero en batalla que no es que sea escudero ni nada de eso, es que es un compañero en la milicia. Josué tuvo un Caleb. Mientras otros no le creyeron la palabra de Dios, fueron ellos 2 los que entraron a la tierra prometida. Así que vamos a estar orando por estas peticiones, Tingo. Padre, es en el nombre de Jesús que te damos, Señor, gloria. Gracias, y honra. Padre Santo. Gracias por esta oportunidad que nos has brindado en este programa Diálogo Pastoral. Entendiendo que tú nos estás dirigiendo, dándonos palabras para poder bendecir un pueblo que tiene hambre y sed de ti. Cada una de estas peticiones, Señor, las ponemos delante de tu presencia y oramos para que sea hecha tu voluntad en cada uno de ellos. Salva, sana, bautiza con Espíritu Santo y fuego, y que podamos recibir el testimonio de que tú contestaste cada una de estas peticiones. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así que, amados hermanos, gracias por su fiel sintonía. Gracias a nuestro hermano Tingo. Con el favor de Dios nos estaremos viendo el próximo miércoles aquí en Diálogo Pastoral, si el Señor no ha venido pronto. Pero si está postergando su venida, busca una iglesia donde prediquen del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que te prediquen de que Cristo sana, salva, bautiza con Espíritu Santo y fuego, y que viene pronto por su iglesia. Tingo. Amén. Dios me les bendiga, Dios les guarde, y gracias por estar en sintonía de Diálogo Pastoral. Amén. Dios les bendiga.